El eje central de las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy es la hospitalidad. Y lo primero de lo que debemos ser conscientes es que llegará el momento en que todos nosotros necesitaremos ser hospedados. ¿Somos conscientes de eso? Todos necesitaremos ser hospedados. ¿Hospedados por quién? Por Dios. Era la respuesta que dábamos al Salmo, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? Y si lo viéramos como con las exigencias del Salmo, que tiene un decálogo, yo creo que no clasificaríamos para ser hospedados, porque en una o en otra fallamos. Miren lo que dice el Salmo: ¿quién puede hospedarse en la tienda de Dios? El que procede honradamente, el que practica la justicia, el que tiene intenciones leales, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no difama al vecino, el que considera despreciable al impío, es decir, al que no tiene piedad, el que honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero con interés, el que no acepta soborno. Son 10 cosas. El que así obra nunca fallará. Donde el Señor dijera, para poder hospedar aquí, estos son los requisitos, nos tocaría a todos agacharnos calladitos. Finalmente, ¿quién puede hospedarse en la casa de Dios? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Saben cuál sería la respuesta? Señor, del que tú tengas misericordia. ¿Quién se puede hospedar en el escenario de Dios? Al que Dios quiera coger con bondad. Es decir, esta reflexión parte de una conciencia. Todos quisiéramos ser acogidos por el Señor, ¿verdad? Todos quisiéramos hospedarnos en la casa de Dios eternamente, ¿verdad? Y para poder participar del hospedaje divino, necesitamos que Dios nos trate con misericordia, porque por nuestra fuerza no clasifica ninguno, absolutamente ninguno. Ahora bien, si somos conscientes de que algún día seremos huéspedes de Dios, pensemos en nuestra tarea, traigámoslo a nosotros. ¿Y cómo estamos ejerciendo nosotros la hospitalidad? Hay algo muy bonito. Tanto en la cultura judía como en la cultura griega, el huésped era visto como sagrado. Los judíos le decían a los huéspedes ha-kadash, es decir, alguien sagrado. Y los griegos, el término que utilizan para hospitalidad es filoxenia, es decir, cuando acojo a alguien, decían los griegos, cuando acojo a alguien, acojo a Zeus. Así lo veían desde la mitología. Es decir, que el huésped, quien debía ser acogido, era visto como presencia de ¿quién? De Dios mismo, como presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham hoy en la primera lectura del libro del Génesis. Le llegaron 3 personas a pedirle hospedaje, y Abraham los acogió como si fuera Dios, como si fuera la Santa Trinidad. Porque la preparación que hizo fue impresionante. Fue una preparación ritual, como si estuviera haciendo un sacrificio para el Señor. Nos llegaron 3 huéspedes. ¿Y cómo lo vamos a coger? Hay que sacrificar un animal sin defecto, hay que preparar harina de manera sobreabundante, que sobre, hay que preparar las mejores bebidas, hay que atenderlos de manera espléndida. Que se sientan aquí muy bien, que sean ubicados en un escenario de sombra. No llegaron esos 3 huéspedes y le dijeron a Abraham, ¿será que nos puede acoger? Y él les dijo, acomódense por ahí en un rinconcito y yo voy a mirar a ver qué me sobró de comida. No funciona así en el mundo oriental. Te recibo como si fueras lo más espléndido del mundo y te voy a acoger de la mejor manera. Y así lo hizo. Y realmente, ¿a quién estaba acogiendo? A Dios, a tal punto que los recibió como divinos y finalmente terminó ganando a él.
Dios, esto lo dice San Pablo, pero es absolutamente real. Oigan la frase: Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando nosotros a Él le damos un poquito, Él nos responde con un manantial de bendición. Abraham acogió estos 3 huéspedes y el cierre de la visita fue un regalo. Usted nos acogió de la mejor manera, pues Dios a ti te va a regalar lo que quieres: un hijo. Estás anciano, no importa. Tu mujer es estéril, no importa. Dios te lo va a regalar. Y así sucedió. Ese es Dios. Qué bueno nosotros aprender de esa hospitalidad. Con esta misma conciencia, reflexionemos el Evangelio. Jesús tenía una familia amiga en un pueblito que se llama Betania. Ese pueblo queda más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén, relativamente cerca. Sí que era importante en ese mundo judío del siglo I que la gente lo recibiera muy bien, los huéspedes. Recuerden ustedes que 3 veces había que peregrinar a Jerusalén, desde cualquier lugar. En Jerusalén estaba el templo. Y normalmente esas peregrinaciones, ¿cómo se hacían? Se compraban los billetes del avión. Siglo I, caminaban o en un camello. Casi todos caminaban. Ustedes se imaginan, ¿no?, partir desde Nazaret, bien lejos, Galilea hasta el norte, y el Señor venir desde allá para llegar hasta Judea. Jerusalén era la capital. Normalmente había que buscar pueblitos para hacer escalas, para descansar. Y uno de esos pueblitos era Betania. Estaba a 11 kilómetros, todavía faltaba recorrido. Y ahí el Señor llegaba a descansar, donde sus amigos Lázaro, María y Marta. Y lo que narra el Evangelio de hoy es una de esas visitas. Seguramente fueron muchas, pero es una de las visitas. Y cuando el Señor llegó en esa ocasión, miren que llegó como huésped, las hermanas hicieron lo propio. Marta se fue a prepararle seguramente la comida y empezó a tarear, a prepararle una buena cena a Jesús. Y María lo atendió en la sala, se sentó y como buena discípula se puso a escuchar. No es que Jesús nos visite todos los días. Hoy me toca a mí escucharlo. Yo me imagino que se contaba. En la próxima lo haría María. Pero esta vez se sentó solo a escucharlo. Eso yo lo tengo que aprovechar a ustedes. Yo tengo que aprovechar esas enseñanzas suyas. Y le abrió el oído y le abrió el corazón para dejarse instruir por él. Hasta ahí todo normal. ¿Dónde estuvo la falla? En que Marta empezó a compararse con la hermana y no aceptó el ser ella la que estaba preparando ese día la comida. Se fue para donde el Señor y le hizo el reclamo. Oigan, pues, ¿no le importa a usted que mi hermana me deje sola? Jesús antes le respondió muy educado. Le hubiera podido decir: a usted no le importa haberme dejado solo a mí, que las 12 fueran por allá a prepararme la comida y me dejaban solo aquí. Cuando a uno lo acogen en una casa, a uno no le importa solo que le den de comer, sino que uno se sienta como en la casa de uno. Yo creo que ese es el desafío más grande de la hospitalidad, que cuando usted recibe a alguien en su casa, esa persona se sienta como en la casa propia. Diga, tan bueno, uno visita a fulano, a una tía o a tal familiar, y uno allá se siente como en la casa. Pero a usted le pueden dar el mejor manjar, pero no lo acogen bien, lo dejan por allá solo, como coma y vayas. Eso no es hospitalidad. Hospitalidad significa que uno lo acoja muy bien, y por eso el Señor le hace enseñanza. Y lo que le dice a Marta no es un regaño, sino como que le hace una llamada, le dice: Marta, Marta. Como cuando llamaba a Simón, Andrés, Juan, le dice a ella: Marta, Marta. Yo te veo preocupada, inquieta, te veo nerviosa. Hoy María escogió una parte mejor, que es escucharme. Esa parte no le será quitada. Marta entendió eso, porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, nos dice que Marta también vivió después su discipulado. Le decía también a Jesús Señor. Es decir, se dejó, en ese día, diríamos nosotros, se dejó llamar y comprendió que lo que hacían las dos era muy importante.
Qué lindo entender la hospitalidad así. Escuchen. Me dispongo a recibir al Señor cuando lo tengo que recibir. La secuencia de Pentecostés dice que Dios es el dulce huésped del alma. ¿Recuerdan esa expresión? Ven, dulce huésped del alma. Que ustedes digan, cuando sea la Eucaristía, yo me voy a disponer para escuchar. Jesús me habla y yo me siento en misa tranquilo, lo escucho, lo aprovecho, recibo su palabra. Cuando voy a orar, me dispongo para estar con Él. Cuando vivo la espiritualidad, lo hago con calidad, con entrega, como María cuando estaba a los pies de Jesús. Pero cuando me toque servir, también lo hago con libertad y entrega. Es decir, soy capaz de descubrir el rostro de Dios en lo sagrado, pero también soy capaz de descubrir el rostro de Dios en los hermanos y les sirvo. Y cuando me toque acoger a alguien, lo acojo y lo hago con cariño, con gusto. Este evangelio nos trae un gran desafío, mucho más en la época que estamos viviendo en la actualidad. Pensemos en los más vulnerables. ¿Simplemente les ayudamos o somos hospitalarios? Si vemos en los más vulnerables el rostro de Jesús, cuando usted le sirve a alguien, usted sí piensa en eso. Sirviéndole a esta persona, le estoy sirviendo a Dios. Si pensamos así, si somos capaces de acoger de esa manera, por ejemplo, los inmigrantes. Ahora que han llegado tantas personas, por ejemplo, de otros países, yo les pregunto con el corazón, ¿cuántos hay aquí que en realidad tengan amigos, por ejemplo, de Venezuela? Que sean amigos. No simplemente que usted diga, ay, yo le ayudé a una persona de Venezuela. O yo fui amable porque estaba trabajando en tal lugar. No, a usted le importa esa persona y descubre que ese hermano que llegó de allá a buscar algo para sobrevivir o un mejor futuro. Usted ve en esa persona el rostro de Dios. Ese es el desafío. Es ir un pasito más adelante. Hermanos, qué bueno hoy dejarnos provocar por esta palabra. Señor, algún día estaremos nosotros también tocando tu puerta y diciéndonos, recíbenos en tu casa. Y qué bueno cuando nos toque ese momentico que el Señor nos pueda mirar y nos diga, yo a usted lo conozco, porque me recibió muchas veces en la suya, en el rostro de mis hermanos. Yo fui recibido por ti, ahora yo también te recibo con un amor inmenso. Que el Señor nos siga acompañando y que esta palabra, hospitalidad, haga parte todos los días de nuestra experiencia humana y creyente. Termino con esto. Todos los que estamos aquí, estoy casi seguro, crecimos en hogares muy hospitalarios, de madres que siempre echaban un poquito más a la comida porque pensaban que alguien llegaba, de hogares donde nos mostraron que había que tener las puertas y los brazos abiertos para todos. Eso lo aprendimos desde casa, no lo olvidemos, porque son cosas sencillas pero fundamentales.